4:18 minutos. La magistrada Olga Dinaya Varías, fiscal de la provincia de Santo Domingo, está con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Hola, magistrada, buenas qué tardes. bueno Vamos a ver por acá, cómo me ubico aquí. Sí, estos equipos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Feliz año. Ay, gracias, igual. Feliz Navidad, feliz año, feliz de todo. Yo feliz de llegar a este nuevo espacio de ustedes, que Dios se lo colme de bendición, que de verdad que está precioso. Así que ojalá que sea para bien y que de aquí salgan muchas informaciones que sirvan para instruir al país. Magistrada, no abunde sobre lo que le voy a decir. A ver. Pero no se me vaya para San Pedro. No, ustedes saben que son circunstancias de la vida y que son momentos que hay que vivirlos, son etapas que hay que experimentarlas, pero solamente Dios sabe cuál será el destino final. La expulsan deshonrosamente. Mire, magistrada, saliéndonos de la pelota. A ver. Mire, la provincia de Santo Domingo es la de las más grandes, ¿verdad?, del país. Sí. A nivel judicial creo que tiene muchas zonas rurales, sí, y hay una alta incidencia de criminalidad. Sí. Pero lo que veo es lo siguiente, hay una serie de juicios, hay un juicio disciplinario contra jueces de la provincia, incluidos jueces de corte. De este lado, en la zona del Distrito Nacional, hay fiscales que también han sido sometidos. ¿Qué pasa en la provincia con esta situación ya de los fiscales, que es lo que a usted corresponde? Porque donde ha habido jueces contaminados en el nivel que dice la acusación de las autoridades del Consejo del Poder Judicial y también del magistrado procurador Domínguez Brito, uno supone que hay conexión, hay connivencia, hay algún tipo de coordinación con jueces de parte de fiscales. ¿Cuál es la situación allá? ¿Usted ha tenido que someter a algunos? ¿Hay otro a juicio disciplinario? En fin. Bueno, con relación al tema, quien tiene la potestad precisamente para llevar a cabo ese tipo de investigaciones es la Inspectoría del Ministerio Público, que está dignamente dirigida por el magistrado Bolívar Sánchez. Y evidentemente cuando ellos entienden que deben de iniciar una investigación, pues nos piden informaciones. De hecho, colaboramos en las investigaciones, pero todo va a depender de cuáles sean los puntos de partida de estas informaciones. Lamentablemente hemos tenido que vivir estas situaciones desagradables para todos, incluyendo las personas que no pertenecen al sistema de justicia, porque son personas con las que nosotros convivimos diariamente, pero en el caso en particular que se refiere de los jueces, hasta el momento no ha habido ningún tipo de vinculación con lo que tiene que ver con un ministerio público, y en caso de que fuera así, pues evidentemente se llevarían a cabo las investigaciones del lugar y se tomarían las consecuencias del lugar. En el último año, ¿cuántos fiscales han sido sometidos a juicio disciplinario o expulsados? Creo que los del DICAN eran de la provincia, sí, y fueron dos, y se dispuso la expulsión. Sí. Pero en el último año, digamos, ¿cuántos otros a juicio y a expulsión? Para serle honesta, no podría darle esa información porque no pertenezco a esa jurisdicción, y darle un número sería muy osado de mi parte. Sí le puedo decir que de parte de Santo Domingo, con relación a expulsión, estas dos personas, pero con relación a las demás jurisdicciones, y para darle un número global, con relación a expulsión como tal, estos dos ¿Y a juicio disciplinario? Bueno, a juicio disciplinario lo que sucede es que no todas las personas que llegan a juicio disciplinario llegan por una recomendación, por ejemplo, de parte nuestra, sino que muchas veces también las denuncias van directamente por parte de la persona que se ha sentido agraviada, quizá por algún tipo de trato no adecuado, e interponen la denuncia en la inspectoría. Entonces se comienzan las investigaciones, y si ellos así lo entienden, pues entonces lo someten a juicio disciplinario. ¿Cuántos fiscales tiene la provincia de Santo Domingo? La provincia de Santo Domingo en la actualidad tiene 97, incluyendo los fiscalizadores. Evidentemente se incorporó un nuevo concurso en donde van a venir nuevas personas una vez hayan pasado de manera Ustedes tienen 97, pero usted entiende que ¿cuánto le faltan? No, faltan muchos más. Según un estudio que más se de 100 más. Claro que sí. Según un estudio que se hizo hace varios años, aproximadamente 3 años, el número mínimo idóneo que nosotros debiéramos de tener es 213 miembros del Ministerio Público en Santo Domingo. ¿Y cuáles son? Disculpa, Luis, solo ya porque le preguntaba la cifra a propósito de que recientemente el Procurador General de la República habló de una división particular del Ministerio Público en la provincia de Santo Domingo, que era un poco contrario, porque el criterio ahora es provincial. Era como hacerlo
lo municipal, un poco de Herrera, de lo Alcarrizo. ¿En qué está eso? Y también en qué se está para aumentar la matrícula de fiscales. No, claro que sí. Lo que se pretende es crear 3 distritos judiciales y evidentemente con todo eso tiene que crearse todo el andamiaje que permita a nivel de infraestructura el poder... Sería una excepción en el país. No, porque tendría que crearse la legislación que lo ampare. O sea, no es que eso se hace de una forma administrativa por parte del Ministerio Público, sino que se están haciendo varios trabajos paralelos y tiene que haber una legislación que va a amparar la creación de esos 3 distritos judiciales, entonces, que permitirían entonces poder tener 3 jurisdicciones distintas dentro de Santo Domingo a nivel de primera instancia. Magistrada, cuando se evalúan o analizan los factores que tienen que ver con los niveles de criminalidad y delincuencia en la República Dominicana, y eso incluye lógicamente uno de los principales distritos judiciales, que es la provincia de Santo Domingo. Se habla, entre uno de los factores importantes, el tema de la lenidad de la justicia o la deficiencia de la justicia para manejar los procesos que permitan condenar adecuadamente a los responsables de actos delincuenciales o criminales. Me gustaría conocer su opinión sobre esos factores. ¿Es ciertamente las debilidades del sistema judicial lo que provoca, por ejemplo, los altos niveles de reincidencia en hechos criminales cometidos por la misma persona? No, para nada. Yo de hecho, y ahí pudiéramos, y eso es una opinión personal, claro está, y ahí pudiéramos entrar en el tema de el agravar las penas o no agravarlas, y eso puede crear un mecanismo de contención para evitar que las personas cometan los hechos, y hemos visto que no. De hecho, se han ido agravando las sanciones con relación a determinados hechos, y en determinados años vemos cómo cerramos con cifras que pudiéramos decir que son halagüeñas con relación a años anteriores, pero podemos cerrar en años como este cuando no necesariamente pudiéramos hablar de esa manera. El tema de la violencia y de la criminalidad es multicausal. Y el tema de la educación tiene un papel preponderante. Aparte del tema de la educación, hay un tema de prevención. Si nosotros no trabajamos con educación y con prevención, ya al final lo que tenemos que hacer es reaccionar. Entonces, si al final de cuentas, al momento de reaccionar, la justicia no tiene, valga la redundancia, una reacción efectiva, pues evidentemente que el mensaje va a ser funesto, porque no tenemos prevención, no tenemos una contención adecuada a través de las reacciones que tenemos que hacer ya cuando se cometen los hechos, y evidentemente no podemos tener un resultado favorable. Pero yo creo que los delincuentes que son apresados y sometidos por los mismos delitos una y otra vez. Yo creo que ahí no podemos buscar chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, algunas declaraciones que dicen, bueno, nosotros apresamos, entregamos al Ministerio Público y entonces el Ministerio Público libera. El Ministerio Público necesita de un expediente con soporte para poder llevárselo a un juez. Si, por ejemplo, no pasa siempre. No necesariamente, o sea, pasa muchas veces, pero otras veces no tanto. Entonces, si, por ejemplo, el Ministerio Público no cuenta con las herramientas para poder llevar un caso, por ejemplo, nos llevan una persona apresada y ya tiene 35 horas, cuando nosotros tenemos 48 horas, nos quedan algunas horas solamente para completar lo que sería la obtención de los elementos suficientes mínimos para someter una medida de coerción. Si no lo conseguimos en ese tiempo, pues lamentablemente la ley nos forza a nosotros a liberarlos. Entonces tenemos que buscar las alternativas para poder darle seguimiento a esa persona y en lo adelante poder solicitar quizá una orden de arresto y poder capturarlo por alguna otra circunstancia que lo vincule con el mismo hecho. Pero yo creo que es un asunto de que como instituciones nos evaluemos y que la policía haga lo que tiene que hacer, el Ministerio Público juegue su rol y al final de cuentas nosotros podamos llevar en conjunto, porque es un trabajo en equipo. O sea, no es una cuestión de criticar a la policía ni de criticar al Ministerio Público. Aquí todos estamos de un mismo lado y lo que creemos es que en la medida que nosotros trabajamos en equipo los resultados son sumamente favorables. Entonces, en la medida que nosotros trabajamos de la mano, de hecho ayer yo hablaba con Ney, quien está dirigiendo ahora mismo el DICRIM, y me decía que él no tiene quejas del Ministerio Público de Santo Domingo. Me halagaba el Ministerio Público de Santo Domingo porque siempre es un Ministerio Público muy dispuesto a trabajar. En la medida que nos sentimos con esta familiaridad y confianza,
de trabajar con un equipo que nos brinda soporte, no importa la hora y el día, pues evidentemente que los resultados se van a ver, porque vamos a hacer cada quien la parte que nos corresponde, buscando el objetivo de precisamente aminorar la impunidad, poder crear expedientes fortalecidos y que nos permitan a nosotros, que lamentablemente la prisión preventiva se ha tenido que convertir en la alternativa para poder garantizar la presencia de una persona en el proceso, pues entonces poder conseguir medidas de coerción favorables a los procesos que nos permitan tener al final condenas contundentes. Doctora, el nivel Comenzamos en la con la provincia, magistrada Olga Dinán, fiscal de la provincia de Santo Domingo. el nivel de vamos a decir, de casos de violencia de género en la provincia y de casos de desacuerdos por asuntos de familia, de manutención, donde interviene un fiscal, el nivel de desacuerdos en casos de menores. ¿Cuál es la cantidad de esos casos en la provincia? Sé que es un gran flujo. Y lo segundo es, ¿los fiscales están capacitados de la provincia en los métodos alternos de resolución de controversias para esa primera etapa de la conciliación? Porque hemos tenido casos en la provincia donde uno ve que hay una disposición, y también en el distrito, y una predisposición a fomentar más el conflicto que a dirimirlo en el tema de la conciliación. Sí. Y si es un asunto, como usted que dirige esa parte allá, si es un asunto de recursos, ¿hace falta más recursos? Por ejemplo, había parte de la fiscalía donde no había una computadora, cosas como básicas. ¿Hace falta recursos? Primero, las cifras de estos casos de menores y que crean desacuerdos que pueden degenerar en violencia de género. El asunto de violencia de género como tal y el tema de cómo resolver esto de manera conciliatoria, como la fiscalía es la primera puerta que se toca, cómo resolver estos casos de manera conciliatoria, de manera que no lleguen a un desenlace fatal. Sí, miren, con relación al tema de la manutención, el tema de la manutención es uno de los recursos que el hombre violento utiliza para revictimizar a la mujer. ¿En qué sentido? Muchas mujeres inclusive entran al punto de tener que prostituirse de una manera involuntaria para lograr que la persona le entregue el dinero de la manutención. Entiéndase que la persona le dice, yo no te entrego el dinero si tú no sostienes una relación sexual conmigo. El flujo de casos, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo aquí la parte que tiene que ver, déjenme ubicársela para dársela exacta. Nosotros recibimos el año pasado 19.602 denuncias relacionadas solamente con el tema de violencia intrafamiliar y de género. Todo lo que tiene que ver con la unidad, se recibieron 19.602 denuncias solamente en la unidad de la parte de la Puerto Rico. O sea, no estamos hablando ahora mismo de la parte... no en la provincia completa. No en la provincia completa, solamente ahí en la unidad. Imagínense ustedes la afluencia de personas. De la misma manera se manejan los casos de manutención. O sea, un día normal, nosotros podemos recibir 250 mujeres por asunto de manutención, principalmente en Villa Mella y principalmente también en la parte de la San Vicente de Paúl, que es donde más fluyen ese tipo de casos. Y a nivel global, magistrados, en la provincia completa, ¿tiene esa cifra? Se la tendría que sumar ahora, lo podría buscar y en un ratito dárselo. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, nosotros no abordamos de manera adecuada, como ustedes dicen, la parte de la solución alternativa, es cierto que pudieran generarse conflictos posteriores, pero ¿qué sucede? Que cuando el Ministerio Público fomenta que no le toca la parte de la conciliación, muchas partes interpretan que el Ministerio Público está favoreciendo a una de las partes. Entonces, la conciliación es una facultad eminentemente de quienes están envueltos en el conflicto. Cuando las partes están, siempre y cuando el caso lo permita, están dispuestas a llegar a un acuerdo amigable, pues evidentemente que el Ministerio Público ahí se convierte en un tercero imparcial, en el sentido de que solamente sirve como una especie de testigo, levanta un documento en donde se hace constar ese acuerdo de voluntades de las partes. Pero existen otras alternativas que permiten solucionar los casos antes de uno proceder
al sometimiento de una persona a través de una acusación. Sí, los miembros del Ministerio Público están capacitados. De hecho, cabe resaltar que la Escuela Nacional del Ministerio Público se ha mantenido muy activa precisamente en lo que son los procesos de formación, capacitación y seguimiento a esa formación del Ministerio Público, y constantemente nosotros recibimos requerimientos de parte de ellos para enviar miembros de la institución precisamente a capacitarse. Pero sí, en la materia de la manutención se maneja de manera obligatoria en primera instancia la conciliación para tratar de evitar, porque el hecho de judicializar un caso de manutención lleva más tiempo, más inversión de recursos, en el sentido de que la persona tiene que trasladarse y de tiempo de un lugar a otro, y mayor perjuicio para el niño, porque la manutención no es para la madre, es para el niño o para la niña. Entonces sí se busca la manera de que se llegue a una conciliación. Ya cuando las partes no quieren, pues evidentemente tienen que llegarse a la judicialización de los casos. Doctora, buenas tardes. Hola. Antes de cualquier cosa, mi más sentido pésame, pero ya habrá octubre para las Águilas. No hay ningún tipo de inconveniente. Cibaeñas, fue situaciones difíciles que se presentan. Sí, yo sé que ustedes, como ustedes lo han vivido, sé que me comprende. Sí. Muy bien. Mire, doctora, existe... Bueno, usted también es del Licey. Ella no es pastor. Pero yo soy cibaeño, ¡ay, qué bonito! Sí, yo soy cibaeño azul. Ahora, pero doctora, no le tocó por partida doble este año. Claro que sí. Por partida doble. Sí, pero eso es un asunto circunstancial. Eso es un asunto circunstancial. Vamos a ver. Doctora, la doctora es una gigante aguilucha. Sí. Por su experiencia. Y tengo unos amigos gigantes allá en San Francisco que le mando un beso y un abrazo de aquí. De verdad que sí. Su experiencia única. Sí, de verdad que sí. Ya habrá octubre para enfrentarse de nuevo a la vida. Le tocó su octubre, ahora después nos tocará a nosotros. Mire, doctora, por su experiencia, porque ya son unos añitos en el cargo, ya no están nuevecita. ¿Usted cree hay alguna de niña, No, la niña sigue siendo. Yo estoy hablando. Ahorita un usuario sí. me dijo, pero caray, fue al cirujano. Y yo, pero Dios santo, sí, esos colores debiera de ponérselo más, a menos que por muchas gracias. Sí, pues ajá, voy a asumir eso y lo voy a retrotraer aquí también. Vamos a ver. Doctora, por la experiencia, ¿existe la posibilidad, usted la percibe, de que haya un verdadero entendimiento entre las partes? Cuando digo partes, pienso en la guerrita de palitos chinos entre Policía Nacional, Ministerio Público, jueces, Ministerio Público. Se percibe, ¿no? Esa guerrita de cosas como lo que ustedes argumentan. En más de una ocasión yo he dicho, señores, van a tener tantos jueces como Ministerio Público que hacer más notas de prensa explicando algunas cosas. Sí. ¿No? Esa es una cosa. Y ahí mismo nuestro tema, tenemos cada vez que puedo entrevistarle, le hago la misma. Ha mejorado la cantidad de dinero que recibe la Fiscalía, sigue compitiendo con el segmento de vestuario de la Cámara de Diputados. Claro que sí. Claro que me encanta. Yo creo que el asunto en las grandes familias siempre pasa de todo. Yo creo pero este es muy grande. No. Y yo creo que pudiéramos ser muy ilusos si pensáramos que la guerra se va a acabar. ¿Por qué? Porque somos demasiados y todo el mundo no tiene que pensar igual. Ahora, yo le puedo hablar por mi experiencia y se lo he dicho también en otras ocasiones. Mi experiencia con la Policía Nacional ha sido extraordinaria en cada una de las gestiones que a nosotros nos ha tocado vivir en medio de la vivencia que tenemos como fiscal titular en Santo Domingo. Y, por ejemplo, con los jueces también. Yo siempre he dicho, los jueces de Santo Domingo son los que más trabajan. O sea, eso yo me atrevo a discutírselo quien sea. Por la cantidad de medidas de coerción que nosotros solicitamos, la cantidad de acusaciones que presentamos, la cantidad de sentencias que tienen que salir, y eso se refleja inmediatamente cuando se tiene que hacer esa rendición de cuenta a principio en el día del Poder Judicial. ¿Usted percibe alguna mejoría entonces? Yo creo que sí, en la medida que han ido... No. Y en la medida, lo que pasa es que yo no puedo juzgar el escenario completo, yo puedo juzgar a Santo Domingo. Partiendo de Santo Domingo, que es una jurisdicción convulsa, que es una jurisdicción que todos los días tiene cosas nuevas y que necesariamente uno se reinventa aunque no quiera en Santo Domingo. Claro, tenemos que buscar la manera de ver cómo tenemos una extraordinaria relación jueces, Ministerio Público y Policía, y en la medida que va avanzando el tiempo, que vamos madurando como profesionales, pues evidentemente se ve que si no se hace de esa manera no se va a lograr el objetivo. Y cuando nosotros queremos tener una mejor sociedad, cuando queremos tener un mejor país, pues evidentemente cada quien hablando para su lado no se va a conseguir. Entonces, cuando nosotros tenemos el norte bien claro,
claro. Policía Nacional tiene que hacer su parte, Ministerio Público su parte, los jueces su parte, pues evidentemente que las cosas van a tener un resultado favorable. Siempre que lo hagamos bien, pues evidentemente el resultado va a estar ahí, va a estar a toda prueba, se va a poder cuestionar en cualquier escenario, pero si no lo hacemos así, si tenemos un afán de protagonismo, en donde yo quiero salir primero con la información y entonces saco la información antes de tiempo y lo que hago es afectar el proceso y seguimos con este afán de pantalla, pues evidentemente que nosotros no vamos a poder conseguir tener los resultados. Ayer mismo yo le llamaba la atención a una persona, porque para yo llamar la atención yo no tengo que pelear ni tengo que molestarme con nadie, pero decía, hay informaciones que no se pueden dar de manera extemporánea porque nosotros vamos a afectar los procesos. Usted quiere dar la información, yo no tengo problema en que la dé, pero déla en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque puede ser que esa información mañana se cuestione cuando hay una ejecución judicial. ¿Por qué? Porque van a comenzar a sacar cálculos. La gente ya tiene teléfonos inteligentes que tienen una calculadora que solamente con componer 2 más 2 le va a dar 4 y nos van a sacar a nosotros el mejor argumento para desbaratarnos a nosotros un proceso en un tribunal. Periodistas entonces, somos todos. Claro, entonces nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es entender de manera responsable cuál es el rol que nos corresponde, en qué momento tenemos que abrir la boca y decir lo que tenemos que decir. Nosotros como Ministerio Público no podemos estar dando muchas explicaciones porque la misma ley nos dice, hasta que usted somete un caso a medida de coerción, el proceso es secreto absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pruebas que salvar, nosotros tenemos pruebas que proteger, entonces nosotros no podemos dar información y hay personas que se creen que nosotros no queremos darla. Para nosotros sería mejor porque eso nos evitaría a nosotros muchísimo cuestionamiento, pero no podemos hacerlo, nosotros no podemos entrar en ese juego. Tenemos que esperar muchas veces, mucho tiempo para poder dar información, pero yo creo que sí, que se ha madurado. Partiendo de mi realidad de Santo Domingo, se ha hecho una empatía mucho mayor, nos tratamos con mucho respeto, con mucha profesionalidad. No le digo que en el camino no aparezca su escollo, pero yo creo que uno tiene que tener la suficiente madurez y responsabilidad para decirlo de una forma respetuosa y de esa manera buscar los resultados. Y los chelitos, con relación, no seguimos igual, evidentemente tenemos... ¿Que el año pasado? Sí, tenemos... ¿De cuánto el presupuesto de la Fiscalía de Santo Domingo? Ella ha mejorado en los recursos retóricos. No. Ella siempre ha sido así. No, lo que sucede es... Ella de la Sáquila, pero brillante. No, ella de los gigantes, de los gigantes. Pero qué cosa tan grande. No, lo que sucede es que gracias a Dios se han ido salvando necesidades. Se han ido salvando necesidades. Por ejemplo, ya nosotros tenemos... ¿Ustedes siguen en el furgón? Bueno, el furgón es el furgón es del Palacio de Justicia, de la Suprema. Sí. ¿Sigue el furgón? Sí, sigue el furgón. Ustedes ni siquiera son dueños del furgón. No tienen ni furgón. Están arrimados del furgón. Déjeme decirle, Cristian, que nosotros no somos ni siquiera dueños de ese pedazo de Palacio de Justicia que tenemos, sino que eso es rentado. O sea, el pedazo del palacio que nosotros tenemos allá, por ejemplo, como Fiscalía, que es la primera planta, es rentado. El edificio completo es rentado. Pero, ¿a cuánto? O sea, las fiscalías del país, las fiscalías, todas, incluida por supuesto Santo Domingo, ¿tienen un presupuesto formal asignado o es que poco a poco se lo van solicitando No. al Ministerio Público? Hay sí, por ejemplo, gastos que asume la Procuraduría a requerimiento de las fiscalías. Todo va a depender, por ejemplo, la reparación de una planta eléctrica, que son, por ejemplo, cuantiosas sumas de dinero. Pero lo que es el día a día del gasto, combustible... ¿Y de cuánto el presupuesto? El presupuesto nuestro son de aproximadamente 1.400.000 pesos, 1.300.000 y pico de pesos. Mensuales. El pico, sí. Pero eso es para el día a día, hay una nómina, nada. No. Ahora le hago ya la pregunta formal. Primero, una muy breve. ¿Cuál es la sede de la Fiscalía de Santo Domingo? Mucha gente me lo está preguntando en Twitter. Sí, ¿están en el Palacio de Justicia? ¿Están en Invivienda? La sede formal de la Fiscalía de la provincia. La sede formal como tal debe ser Invivienda porque está la mayoría de los departamentos de investigación y está el INASIF. Dios. Entonces, debe ser. El edificio es muy grande. Claro que sí. ¿Por qué le digo debe ser? Porque lamentablemente la unidad de atención a violencia de género está en la Puerto Rico, tenemos las fiscalías barriales y la fiscalía comunitaria. Tenemos la sede de la Charles de Gaulle, que es donde está la parte de litigación. ¿Y su oficina dónde está? Yo tengo 2 oficinas, por eso hay personas que lamentablemente han dicho, la magistrada Algadina no va a la oficina. Claro, estoy en la otra. Entonces, ¿qué es la que está en el Palacio de Justicia? Y está en Invivienda. Hay personas que dicen, por ejemplo, ella no va a la Charles. Bueno, pero estoy interna en Invivienda, en la 4ª planta de Invivienda. Pero tengo que dividirme entre los 2 espacios porque tengo
realidades diferentes. Eso va a mejorar con el nuevo Palacio de Justicia, se supone. Bueno, no entremos en esas consideraciones, pero no para nada, porque no hay espacio suficiente para albergar todas las magistrada, ya de la mi última. El Código Procesal Penal puede ser una pregunta recurrente. Recientemente el presidente del Tribunal Constitucional habló al respecto. Ahora, usted es fiscal de carrera. Sí. Usted trabajó en Santiago. Sí. Y ahora en Santo Domingo. Su propia experiencia, ¿es un aliado de la delincuencia? No. ¿O es un aliado del proceso? No. ¿Qué pasa con el Código Procesal Penal? Yo creo que lo que pasó en principio fue que nosotros no estuvimos lo suficientemente preparados para recibir este tipo de legislación. Pero yo entiendo que las legislaciones, como lo he dicho en otros escenarios, tienen que ir evolucionando y la implementación de esas legislaciones son las que van a permitir el saber si son apropiadas o no para nuestra realidad jurídica. ¿Qué ha pasado? Que si nosotros no creamos los mecanismos, vamos a poner por otra vez de ejemplo la prisión preventiva. Si no creamos los mecanismos para que otras medidas de coerción que puedan ser alternas a la prisión preventiva sean efectivas, pues evidentemente vamos a criticar el Código Procesal Penal, pero no es necesariamente el Código Procesal Penal, es la realidad que tenemos como país. Entonces no podemos satanizar el código cuando nosotros no le hemos puesto las herramientas al código en la mano para que sea efectivo. La crítica es vieja. El poner la carreta delante de los bueyes fue el problema. Trajeron de Suiza una cosa para dominicanos. No, lo que yo creo es que quizás entendimos en ese momento que íbamos a estar preparados para tal, porque inclusive se comenzó a preparar a todo el tren judicial durante 2 años. Entonces, quizás se pensó que se iban a tener las herramientas necesarias para que se implementara. Doctora, corríjame, por favor, doctora. ¿Usted cree que un país donde la principal provincia del país tenga la falta de recursos en el tema procesal, penal, fiscal, justicia y estas cosas, puede darse un código procesal penal así? Con esas, usted sí sabe de eso. No es un exceso. Usted en esa parte como ciudadano tiene absolutamente toda la razón, porque ustedes demandan seguridad ciudadana y si no tenemos una justicia que sea efectiva al momento de reaccionar, ustedes como ciudadanos se van a sentir vulnerables. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar. Ya tuvimos un chance de evaluación de este código y salió un producto de esa evaluación. Si esa evaluación, si esa implementación de esa nueva realidad que tenemos como Código Procesal Penal no nos da los resultados, lo que tenemos que hacer es las diligencias del lugar, cada quien asumir el rol que le toca para que se implementen las medidas que sean necesarias. Pero es muy responsable un código así si no se tiene la voluntad política de darle el mínimo dinero al Ministerio Público. Es que yo creo que no es un tema inclusive solamente de Ministerio Público o de Provincia de Santo Domingo. Yo creo que es un tema, eso es un tema en sentido general. Yo creo que esto es un asunto que tenemos que verlo de forma holística. No defienda eso también, usted no va a poder reclamar que le den los cuartos. Y de forma integral. No, usted sabe qué es lo que pasa, Cristian, que nosotros hemos estado acostumbrándonos a trabajar con lo que tenemos, pero eso no quiere decir que somos conformistas. O sea, nosotros necesitamos muchísimas mejoras en todo el sentido de la palabra, no solamente al nivel de la legislación. ¿Quiénes somos los que recibimos los cuestionamientos por el código? Somos los fiscales, somos los policías, somos los jueces. O sea, ¿quién mejor que nosotros para querer que se creen la plataforma necesaria para que nosotros podamos tener por lo menos ese aliciente? Porque nosotros estamos fajados trabajando. Defiende eso también, que no le dé un peso más. Claro, doctora. Finalmente, Elizabeth. Magistrada, hay unos jueces de la provincia que están acusados de corrupción. Esos jueces, Víctor Mejía Lebrón, Duvergé, casi no se mencionan porque Awilda Reyes y Francisco Arias Valera se han llevado como el protagonismo en los medios de comunicación. Es que ellos son más telegénicos. Ahora, usted, como bien nos dijo en otra pregunta, todos los abogados, jueces, fiscales trabajan por un mismo ideal y todos se conocen. Usted que trabaja en la provincia, que conoció a estos jueces, ¿cuál es su percepción de esos jueces? Y si en algún momento, Olga Diná sintió que había algo irregular en esa jurisdicción con esos jueces. Yo no puedo responder esa pregunta porque sería irresponsable de mi parte. Yo no puedo juzgar a las personas. Nunca he sido una persona que se sienta a juzgar a nadie.
Y no, o sea, simplemente respeto el proceso que se está llevando en contra de ellos y yo creo que ya es suficiente con eso. Ahora, como Ministerio Público, ¿ustedes nunca interpusieron, por ejemplo, alguna queja con respecto a esos jueces? ¿Alguna recusación? ¿No le pareció sospechoso público? la liberación del alcalde de San Francisco y cosas así? Lo que pasa es que, eso, por ejemplo, esa jurisdicción, eso se manejó a nivel de corte. O sea, hay procesos que no correspondían a la jurisdicción de primer grado que somos nosotros y por eso tengo que abstenerme. Pero con relación a otras realidades, el Ministerio Público ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha dado voz de alerta, pero no necesariamente con relación a estos nombres que se han mencionado. Por casualidad en la carrera diplomática. Ay, gracias, qué bonito. Lo haría muy bien. Me lo han sugerido. Gracias. De la oficina me dijeron. Lo voy a asumir como un piropo, ¿eh? Desde su oficina nos dijeron. Su defecto es ser de la nos sangre, dijeron nada que la más. despacháramos temprano porque que usted ve cómo va como para el este. ¿Yo? No, No. Bueno, al este de aquí, que es Santo ahí Santo Domingo Domingo Más Este. allá, más allá. No, tenemos trabajo por es hacer bueno. todavía aquí en Santo Mire, Domingo. muchísimas gracias, maestra. Esa ruta a San Francisco es envidiable. Eso no se cambia así. Esos son paisajes distintos. Fiscal de la provincia de Santo Domingo estaba con nosotros. Muchísimas gracias. Y Gracias a hasta ustedes. pronto. Gracias igualmente. Gracias por darme este espacio. Un abrazo a todos. Que a mí fuera Mauricio. Bien.